decir que en las clases de matemáticas aprendemos para la vida. ¿Saben qué es la soberanía nacional? Si prestaron atención a las clases de la semana del maestro Julio Pimentel, es muy probable que ya dominen este término. Su profe Julio explicó sobre este concepto y lo que establece la Constitución Dominicana sobre el mismo. Escuchemos con atención el resumen de Ciencias Sociales. Los movimientos sociales en Latinoamérica surgen en los años 70 como producto de la crisis conjunta del Estado capitalista dominante en América Latina y de sus eventuales alternativas revolucionarias. Estos movimientos son la respuesta social al vacío político creado a partir del descontento, sed de democracia e igualdad de los pueblos de la región. Estos en respuesta a la crisis antidemocrática del Estado, tanto capitalista como socialista, y de los partidos actualmente ligados a él. Estos movimientos sociales en América Latina representan el nacimiento de una nueva cultura menos autoritaria, que contribuye a la transformación democrática de los partidos políticos y del Estado. Son también la expresión de un cierto desencanto de las sociedades de finales del siglo XX, con relación al Estado como espacio único de disputa por el poder, o como medio privilegiado para el logro de la independencia social. En las últimas 4 décadas, la región latinoamericana ha vivido un periodo en el que los países han retornado a la democracia y han visto consolidarse sistemas de gobierno. Sin duda alguna, los movimientos sociales han sido claves, tanto en la oposición a las dictaduras como en las transiciones a la democracia. También es cierto que ha habido cambios en esos movimientos. Unos se han mantenido, otros desaparecieron y algunos más se constituyeron en los últimos años. Los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos se involucran en la producción de una concepción alternativa de ciudadanía. Así, estos movimientos sociales están implicados fundamentalmente en la multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado a la exclusión sociocultural de género, étnica y económica. Es que los movimientos sociales suelen asociarse a grandes palabras, tales como rebeldía, lucha, resistencia, desobediencia, insurrección, protesta, entre otras. Sin embargo, el resultado de su accionar suele ser mucho más positivo, proactivo y transformador de lo que dichos sustantivos y calificativos dan a entender. En la década de los años 60, los Estados Unidos vivió una verdadera revolución de los movimientos sociales, ya que este fue uno de los periodos más convulsionados de su historia contemporánea. Durante esos años, Estados Unidos ve la entrada en la escena política de nuevos activistas que transformaron profundamente a la sociedad estadounidense. Entre esos nuevos activistas sociales destacan los movimientos a cuya vanguardia está la población afroamericana y las organizaciones pacifistas, además de las estudiantiles. En América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por grandes movilizaciones sociales, donde se han destacado repertorios de acción colectiva, como los cacerolazos o marchas por la dignidad. Esto, por cierto, algo muy propio de la región. Se podría decir que el siglo ha iniciado con una reivindicación de la política en la calle. Bajo esa puesta en escena se han presentado demandas. Se ha puesto en jaque, en algunas ocasiones, a gobiernos nacionales, en varios países, donde presidentes han tenido que dejar sus gobiernos por la puerta de atrás de la historia. Entre los movimientos sociales más destacados en América Latina, podemos mencionar el movimiento de mujeres, el movimiento ecológico, el movimiento indígena, los movimientos de pobladores, los movimientos de jóvenes, movimiento de trabajadores sin tierras, entre otros más. En torno a los movimientos sociales en América Latina, debemos destacar que
Los movimientos sociales son uno de los medios existentes para hacer visibles las reivindicaciones, propuestas, demandas y problemas sociales, pero son también mucho más que un medio. Son el espacio en el que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas. Son la voz de la sociedad, los mensajes que la sociedad envía a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están implicados en la gestión de lo público. Teniendo esto en cuenta, cabe mencionar que los movimientos sociales evidencian que siempre hay alternativa de levantarse y luchar por lo que se necesita para vivir con dignidad. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Además, que ésta se fundamenta en la existencia de un marco legal y constitucional que hace posible y legítima la relación de los ciudadanos soberanos con unos dirigentes que los representan y garantizan sus derechos y libertades. A propósito de esto, ¿cómo nace la soberanía de la República Dominicana? La soberanía de la República Dominicana nace la noche del 27 de febrero de 1844, cuando un grupo de hombres y mujeres patriotas, liderados por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, logran la independencia nacional. Desde este momento se crea en la memoria de cada dominicano y dominicana el concepto de nación y de soberanía. Hay que destacar que la soberanía de nuestro pueblo ha tenido que ser defendida con valentía desde el mismo nacimiento de la República Dominicana, debido a traidores dominicanos y a potencias extranjeras que han querido mancillar nuestra identidad, honor y soberanía. En cuanto al marco legal de la soberanía de la República Dominicana, la soberanía nacional de un pueblo o nación se basa fundamentalmente en la Constitución. En la República Dominicana sucede así. La soberanía nacional está enmarcada en nuestra Constitución. Antes te recuerdo que el 6 de noviembre de 1844 se proclamó la primera Constitución de la República Dominicana. Dicha Constitución fue inspirada bajo el principio de afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad, propiedad, libertad e igualdad, al asumir en su artículo 14 que los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Hoy día, estos derechos ciudadanos permanecen inalterables en nuestra Constitución e incluso cada día se consolidan y amplían más, afianzando la soberanía de nuestro país. Un ejemplo de esto es lo establecido en el artículo número 2 de la Constitución de la República Dominicana, que ordena lo siguiente acerca de la soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Asimismo, en el artículo número 3 de nuestra Constitución, establece la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. Y cita: la soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo ayuda a proteger la soberanía de mi país? Es simple, solo debes cumplir con los deberes fundamentales establecidos en el artículo 75 de la Constitución Dominicana. Dentro de estos deberes destacan: acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia,
para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone la Constitución, la educación obligatoria, entre otros más. Aquí solo mencionamos algunos deberes, debido a que en la próxima clase abundaremos sobre los derechos y deberes establecidos en nuestra Constitución. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de la soberanía de la República Dominicana. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con su profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Me siento muy orgullosa de pertenecer a un país soberano. Pero remontémonos mucho más allá del momento en que obtuvimos nuestra soberanía. Vamos al principio mismo del planeta Tierra. En las clases de Ciencia de la Naturaleza aprendimos sobre la formación y la evolución del planeta Tierra. Así que a tomar apuntes con tu maestra Isaura Peralta. Mis queridos estudiantes, reciban un afectuoso saludo de su maestra Isaura Peralta. La clase de Ciencias de la Naturaleza para hoy está cargada de datos muy interesantes que van a despertar tu curiosidad y te impulsarán a buscar respuestas a las interrogantes que te puedan surgir. Hemos estado conociendo la composición y formación de rocas, minerales y suelo terrestre. Pero, ¿cómo se formó nuestro planeta Tierra y cómo ha evolucionado? En el desarrollo del tema de hoy, formación y evolución del planeta Tierra, comprenderás cómo se explica este hecho según las investigaciones registradas hasta ahora. Estamos listos para iniciar la clase de hoy con la siguiente cápsula sobre el origen de la Tierra, donde escucharás la respuesta a la pregunta que te hice al inicio. ¿A qué acontecimiento dio origen la gran explosión o Big Bang? El origen de la Tierra lo tratan de explicar la fe religiosa y las teorías científicas. En la religión cristiana, el origen de la Tierra se lee en el libro de Génesis, donde Dios creó la Tierra y todo lo que existe en ella en 7 días. La ciencia explica el origen de todo el universo a partir de una explosión originada al inicio del tiempo, cuando toda la materia y energía se encontraba condensada en un solo punto hace más de 13 millones de años. 1000 millones de años después, nacieron las primeras estrellas. Estas, al morir, liberaron una gran cantidad de energía y gas en forma de supernova. De ese polvo de estrellas están hechos nuestro Sol, las galaxias y los planetas. Esta teoría se conoce como Big Bang o Gran Explosión. Datos científicos registran la formación de la Tierra hace unos 4.600 millones de años aproximadamente. Se cree que en sus inicios la Tierra era una masa de rocas calientes, producto de una gran explosión, y se fue enfriando poco a poco con el paso de los años. ¿Recuerdas cómo se llama la teoría que explica que el universo es resultado de la gran explosión o expansión? Esta teoría científica se conoce como Big Bang. Bien por ti si acertaste o repasaste la respuesta. Hace alrededor de 3.800 millones de años aproximadamente, se cree que la temperatura de la Tierra bajó lo suficiente como para que se formara una corteza terrestre relativamente estable. Conocer la historia de la Tierra ha requerido el estudio de los fósiles que aparecieron en diferentes lugares del planeta.
También se han usado técnicas radiométricas. Estas son técnicas utilizadas para datar materiales como rocas, minerales y restos de organismos a base de carbono. Con estos estudios se ha establecido la escala del tiempo geológico, que se estructura a partir de las siguientes unidades geocronológicas: eones, eras y períodos. Los eones se dividen en eras y las eras en períodos. Estas unidades geocronológicas registran los hallazgos sobre la evolución de la Tierra. Los eones son las divisiones de mayor lapsos de tiempo, y estos se dividen en dos: el precámbrico y el fanerozoico. El precámbrico es un período que abarca unos 4.000 millones de años. Se caracteriza por la aparición de los primeros organismos compuestos por una sola célula, sin núcleo. El precámbrico está dividido a su vez en 3 períodos. Jádico marca el comienzo del origen de la Tierra. Arqueozoico también recibe el nombre de arcaico, marca el comienzo de la aparición de los seres vivos. Aparecen las primeras cianobacterias o colonias de algas verde-azules. Proterozoico. Inicia la acumulación de oxígeno en la atmósfera, producido por cianobacterias. El segundo eón es el fanerozoico, el cual se puede traducir como aparición de la vida. Es el más corto de la historia de la Tierra. Data de 550 a 570 millones de años aproximadamente, hasta nuestros días. De este lapso tenemos mucha información, obtenida mediante el estudio de las rocas y los fósiles. Este eón representa los organismos macroscópicos como algas, hongos, plantas y animales. El eón fanerozoico se divide en eras y estas a su vez en períodos. Las eras de este son: paleozoica, inicia hace 550 millones de años y termina hace unos 245 millones de años aproximadamente. La siguiente era es mesozoica. Inicia hace 245 millones de años y termina hace unos 65 millones de años. La siguiente era es cenozoica. Data de 65 millones de años y permanece hasta la actualidad. ¿Puedes nombrar los 6 períodos en los que se divide la era paleozoica? Estos son cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Seguimos conociendo la evolución de la Tierra con la segunda era geológica del fanerozoico, la era mesozoica. Esta era abarca desde los 250 millones de años hasta los 65 millones de años aproximadamente. Es la era de los grandes dinosaurios. Aparecen las aves y las plantas angiospermas o plantas con flores. Los períodos en los que se divide esta era son: Triásico, data de 245 hasta 200 millones de años.
aparecen grandes reptiles y los primeros mamíferos. El segundo período de la era mesozoica es el Jurásico. Va de los 200 millones de años a los 140 millones de años. Este período se caracteriza por el dominio de los dinosaurios y surgen las primeras aves. El tercer período es el Cretácico. Data de los 140 millones de años a 65 millones de años. Se desarrollan las plantas angiospermas o plantas con flores y los mamíferos. Ocurre la gran extinción de los dinosaurios. Hemos finalizado por hoy, no sin antes decirte que es tu responsabilidad investigar más y buscar las respuestas a cada interrogante que te pueda surgir. Un dato importante que debes saber es que la información que tenemos hasta hoy de la formación y evolución de la vida en la Tierra puede variar en el futuro, puesto que los científicos e incluso muchos de ustedes continuarán estudiando el origen de la Tierra y las formas de vida que en ella se desarrollaron hace millones de años. Recuerda que todos llevamos un científico innato dentro de nosotros y debemos siempre indagar e investigar para dar respuestas a nuestras interrogantes. Ha sido muy grato saber que estuviste ahí, atento a tus clases de ciencias de la naturaleza. Trabaja tu cuadernillo, cuídate y cuida de los demás. Gracias por acompañarme en una clase más de ciencias de la naturaleza. Hasta un próximo encuentro. Feliz resto del día.